Entonces estábamos en el 2, que tenía 2 mujeres, el nombre de uno era Ana, el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Ok, en el 3 nos dice que todos los años subían ¿a qué? Adorar como nosotros, ¿verdad? Que venimos a adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos aquí en Silo. Amén. Y el 4, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí vemos que el Cana era un hombre responsable. A Penina le daba su parte, lo que le correspondía, a sus hijos y a sus hijas. Amén. A Ana pues solo le podía dar una parte, no le podía dar más porque no tenía hijos. Pero ¿qué pasaba con la parte que le daba a Ana? ¿Cómo era esa parte? Escogida, era la mejor parte, era una parte selecta. ¿Por qué hacía eso? Porque amaba a Ana. Versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está tan afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ok, aquí vemos que Ana y Penina, ¿qué eran? Rivales. ¿Pero por qué eran rivales? ¿Pero ustedes creen que una mujer se puede considerar rival de otra por no tener hijos? Por el galán, por el Cana. ¿Ok? Entonces, por eso eran rivales. No era por… Obviamente que Penina la molestaba porque por lo que ella no tenía hijos, porque sabía que por ahí le dolía. No porque en realidad a ella le interesara. Penina tenía muchos hijos. Entonces… Pero aquí la parte es que dice que el Cana amaba a Ana. Por eso le dice en el 8 que por qué lloraba, por qué no comía, por qué estaba tan afligida, que si no era mejor su amor que otra cosa, que los hijos en este caso. Entonces en el 10 nos refiere que ella con amargura, ¿en dónde? Del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Penina sabía con qué molestarla, entonces ella empezaba a llorar y no comía. Este cuadro a lo mejor no se va a ver muy bien para ustedes, pero igual está en la grabación. Lo único que les quiero decir es que cuando habla que el Cana le daba una porción escogida, en otras versiones lo refiere como una porción selecta. ¿Sí saben qué es una porción selecta? Cuando vamos y vayan a unos supermercados que venden unos cortes de carne, ¿no? Son más caros, son mejores. Entonces, ese es el tipo de amor que el Cana tenía por ella. Dice que esa era una porción especial, que era una doble parte, que era una parte escogida, que era una ración especial.
Entonces Penina era una persona que era su rival. Algunas versiones refieren que se mofaba, que se reía, que se burlaba, que la humillaba, que la atormentaba, que la hacía enojar, entristecer. Dice, empeoraba la situación burlándose. Todo esto hacía Penina hacia Ana. Y Ana, cuando recibía esas agresiones, esos insultos, la mayoría de versiones refiere a que lloraba y no quería comer. Pero en una versión me llamó la atención porque dice, lloraba tanto que no podía ni comer. Así como cuando los niños están haciendo berrinche y ya es tanto el berrinche que pues ya no pueden parar y no pueden comer o no pueden continuar con la actividad que están haciendo. Eso es lo que lograba Penina en Ana. Amén. Cuando dice que estaba llorando con el alma llena de amargura, otras versiones dicen estaba en una profunda angustia y lloraba amargamente, con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Oró y lloró al Señor con mucha amargura, profundamente angustiada, y clamaba con amargura. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces aquí vemos que la angustia, que el dolor, que la desconsolación son íntimas amigas de doña Amargura. Cuando dice que ella lloró con aflicción, cuando le dijo al Señor que mirara su dolor, en otras versiones dice, mira mi desdicha, mira mi aflicción, mira mi dolor. ¿Cómo es cuando uno se siente desdichado? ¿Les ha pasado alguna vez o un amigo de un vecino les ha contado cómo se siente la desdicha? Aquí el problema es que Penina podía hacer eso con Ana porque ella no se sentía conforme con lo que tenía. Ella no estaba viendo lo que tenía y no lo podía disfrutar. Ella estaba viendo lo que ella no tenía. Entonces, yo no tengo hijos, y para ella su felicidad completa era hasta que pudiera tener esos hijos. Entonces, mientras estaba atormentada, angustiada y todo, a pesar de que ella tenía el amor del esposo, que era muy importante, que es muy importante hasta el día de hoy, pero ella no lo podía ver. No podía ver que le daban una porción selecta, no podía ver que la amaban, no podía ver que Penina realmente la odiaba por eso. Ella lo único que veía era que no tenía hijos. Las mujeres en la Biblia son figuras de la iglesia. Entonces este tema es para mujeres y para hombres. Como seres humanos nos pasa mucho eso. Tendemos mucho a ver lo que no tenemos o a pensar que cuando lleguemos a tener algo, entonces en ese momento voy a ser feliz. No es que yo aquí en Valle de Chalco no puedo ser feliz, yo necesitaría como vivir en Las Lomas, no sé, en Polanco, en otro país. Yo creo que de pronto cuando eso me pase, yo ya voy a ser feliz. Pero ¿qué pasa? Que llegas a ese sueño, porque puede pasar, que llegues a ese sueño y todo, y te des cuenta, pues que doña Amargura se fue contigo en el avión. Que doña Amargura pues anda contigo a todos lados, que a esa no la pudiste dejar, y te das cuenta que no, tampoco eso no fue tu felicidad. Cuando yo me case, porque pues con mis papás son muy infeliz, pues ahí se van a solucionar todos mis problemas. Y luego, ¿qué pasó? Pues que no, porque yo me llevé mi maleta y todas mis cosas. Lo que tenía adentro no lo saqué y me lo llevé. Amén. Entonces la amargura es muy sutil, es muy fuerte. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, dígale al de al lado, no te duermas, porque si no te voy a tener que dar un codazo santo o un santo codazo, como sea, pero de que no te duermas, no te duermas. Amén. Efesios 4:31. Pero voy a leer un poco antes, desde el 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, la amargura muchas veces no se entiende, pero es un pecado. En esta parte del libro de Efesios está hablando de ahora la nueva vida en Cristo, ahora lo que tenemos que quitar de nuestra vida. En versículos anteriores dice: el que robaba ya no robe, etcétera. Entonces, hasta que llega el 31 y dice: y también la amargura es un pecado, es de tu vida pasada. Entonces ahora ya estás en la vida en Cristo. ¿Qué dice? Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué creen que sea? ¿Una orden, una opción? Tal vez, si puedes, si quieres, podrías pensarlo. Es una orden. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué quiere decir esto de toda? ¿Que es chiquitita? ¿Pequita? ¿O es grande? ¿Cómo creen que sea? ¿Grande o pequeña? La palabra en griego que usa para amargura es el griego 4088 en este versículo de Efesios. Pero esa palabra viene de la raíz griega 4089, que significa punzante, específicamente veneno, amargura, venenosa espiritual o corporalmente, acidez, extremadamente amarga, veneno. Entonces es punzante. ¿Sí saben qué es cuando algo punza? ¿Duele? Es como un dolor. Entonces tengo una punzada, puede ser pequeña o puede ser muy grande. Por ejemplo, las que ya somos mamás, cuando nos dieron las contracciones, ¿era agradable? Queríamos que nos abrazaran, que nos apapacharan. No, ¿verdad? Que todos se quiten, porque este es un dolor muy grande. Pero también es un veneno. A ver, dígale al de al lado: es un veneno. ¿Qué es la función de un veneno? Matar. ¿Con cuánto veneno se necesita para matar? ¿Mucho o poquito? Poquito. Si un alimento, por ejemplo, tiene veneno, pues no solo a lo mejor se puede morir. Por ejemplo, lo pones para el ratón, pero si también tienes un gatito, un perrito, debemos de tener cuidado, porque si no hasta vas a matar el perro, el gato y pues todo el que pase a comer un poco de ese alimento. Así es la amargura. Tal vez tú nada más quieres estar amargado contra alguien o con alguien, pero no nada más va a ser para esa persona. Cualquier persona que se acerque a ti, eres venenoso. ¿Sí han visto las plantas que son venenosas? En el reino de los hongos hay unos hongos que son venenosos, entonces no los puedes ni siquiera tocar. Entonces algunos examinémonos y digamos: ¿seré así de venenoso como esos hongos que apenas me tocan y ya? Entonces la definición de amargura, que proviene de esta palabra griega que significa punzar, pero por su raíz hebrea da idea de algo pesado. Entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Entonces, ¿es ligero? ¿Es algo que podríamos tomar como cualquier cosa? No, es fuerte, es pesado y punza. O sea, sigue doliendo. No es como que lo tengo y no me duele. El que tiene amargura tiene dolor. Todavía me duele esa herida. Amén. ¿Cómo viene la amargura? Todos hemos sufrido injusticias en nuestra vida. Injusticia es algo que no tiene justicia, que no era justo, que no te merecías. Que lo más peligroso de la amargura es cuando tenemos la razón. O sea, si tienes la razón, esa persona te hirió, sea mamá, sea papá, sean los hermanos, sea el esposo, el exesposo. Sí tienes razón, sufriste una injusticia. Puede ser una injusticia, por así decirlo, pequeña, desde a lo mejor un insulto, a lo mejor un golpe, hasta ya una vida de engaño, una vida de infidelidad, una vida de abandono, abusos más fuertes, estoy hablando de abusos sexuales. Entonces,
así como en lo literal hay heridas que son pequeñas, una pequeña cortada nada más, hay heridas que son más profundas, hay heridas que las catalogan de gravedad, de vida o muerte. Por ejemplo, la herida de una bala es muy difícil dependiendo en dónde entró. Entonces, así nosotros en lo espiritual, en nuestra alma, tenemos rasguñitos, tenemos pequeñas cortaditas, cortadas más profundas, y podemos tener heridas mucho más grandes, dependiendo de la injusticia que se sufrió. Y en efecto, el problema de la amargura es eso, que sí fue verdad, que en un momento sí fuimos víctimas, que sí pasó. Entonces, después de que pasa esa injusticia, viene el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? La palabra es de repetición. Entonces empiezas a recordar otra vez, empiezas a grabar, esa película se queda grabada en tu memoria, entonces lo empiezas a recordar y cada que lo recuerdas, lo resientes. O sea, vuelves a sentir ese dolor, vuelves a sentir ese coraje, vuelves a sentir esa rabia, vuelves a sentir eso que sentiste esa vez que fuiste víctima. Pero ahorita ya no estás siendo víctima, ya solo estás recordando, estás resintiendo. El problema con nosotros es que grabamos más las memorias malas que las buenas. Entonces es como que otra vez te pones el cassette y otra vez vuelves a ver esa herida, vuelves a ver esa película, vuelves a ver esa injusticia. Y entonces cada que vuelves a ver esa película, ahí están esas punzadas otra vez. Y otra vez duele, y otra vez duele. Pero el problema de eso es que cada vez va a doler más. Porque nuestra mente tiene algo que se llama imaginación. Entonces, cada que te pones la película, hasta en la vida literal pasa. Por ejemplo, bueno, yo que he tenido que ver muchas películas, como muchas veces, más de 30 por mis hijos, cada que la vuelvo a ver, pues le vuelvo a entender otra cosa. Digo, ese no sabía cómo se llamaba o no le entendía. Y así pasa con nuestras películas. Entonces, de repente entra la imaginación y hay cosas de tu película que fueron verdad, pero hay cosas que tú ya le pusiste. Hay conjeturas que tú sacaste porque para eso somos muy buenos. Sacamos conjeturas y con razón, desde antes me había dicho eso y después me dijo aquello y después pasó esto y nos hacemos más daño. Otra vez estamos resintiendo y eso cada vez es más fuerte y cada vez es más pesado y más pesado hasta que ya no podemos más. Amén. Entonces, cuando empieza eso del resentimiento y no pasamos esa etapa, sigue el rencor. Ya odias a esa persona, ya no puedes ver a esa persona. Yo no les estoy diciendo que es fácil perdonar, pero es que ese es el antídoto para la amargura. Y a veces sanar, las personas que han padecido alguna enfermedad física, cuando vamos al doctor a que nos sanen, tampoco es algo que sea agradable. Tampoco una inyección, pues desde una inyección duele, desde una medicina no sabe bien. Si tienes una herida y te la tienen que curar, ¿es agradable? ¿Alguien ha tenido alguna herida física que te la tengan que curar? ¿Es agradable? Pero es necesario si tú quieres sanar. Entonces a veces te dicen, es que te tienes que poner estas inyecciones. Ay, no, esas inyecciones, no, por favor, démelas en pastillas, en lo que quiera. Es doloroso, pero es necesario. Y el perdón es así. Entonces estamos pensando que le vamos a hacer un beneficio a la otra persona, pero el beneficio es porque yo no quiero tener esa carga pesada. Yo no quiero tener eso fuerte en mí, esas punzadas. Entonces ya después de que viene ese odio, nosotros tenemos que cortarlo desde antes del resentimiento. Ok, sí pasó, sí me dolió, porque yo no les estoy diciendo que esas heridas, que esos abusos, que esos abandonos, esos rechazos, esas infidelidades, esas traiciones no duelan. Los insultos o los golpes, cuando vivimos una infancia llena de golpes, llena de abusos, yo no les estoy diciendo que eso no duele o que no pasó o que fue justo. No fue justo. Pero lo que les estoy diciendo es que nuestro Señor no quiere que seamos víctimas de por vida. Fuimos víctimas en ese momento, sí, una vez y ya. Pero de nosotros depende si queremos continuar en ese estado,
en ese dolor, en esa pesadez. O queremos ser libres, o queremos sanar, porque esas heridas siguen. Hay una diferencia entre aliviar y sanar. Por ejemplo, el rey Saúl, recuerdan que lo atacaba un espíritu maligno, así lo refiere la Biblia, y cuando David tocaba, él se aliviaba, pero eso no quería decir que estaba libre. Entonces muchos a veces tenemos enfermedades físicas y decimos, ahorita con una aspirina ya. No, mira, deberías ir al doctor. No, yo ahorita me echo este té y ya, seguro quedo. O sea, te estás aliviando, estás calmando el dolor por ese momento, pero no estás sano. Muchas personas sabemos que nos hace daño cierta comida y espérate, déjame, tomo mi pastilla antes o me la llevo para después, para aliviarte, pero no estás curado. A ti te hace daño eso. Entonces así en lo espiritual es, puede que nos aliviemos, puede que nos ha aliviado venir a la iglesia, puede que nos ha aliviado leer la palabra, pero si miramos bien en nuestra alma y nos analizamos, nos vamos a dar cuenta si esas heridas siguen ahí o no, que si sí tengo esa amargura o no, que si aparte de esa injusticia me permití tener ese resentimiento, tener ese odio, tener ese rencor, o no, o nada más me alivio, nada más me doy mis pañitos y ya, pero no quiero ver por qué viene la fiebre, por qué tendré fiebre. Nada más digo, ay no, ya que se me quite la fiebre y ya. No, estos problemas hay que tratarlos de raíz, porque la amargura es una raíz. A ver, dígale al de al lado, la amargura es una raíz. Ahora el de atrás, porque nunca ven a los de atrás. A ver, fíjense quién vino. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es algo que sí se puede disimular en algún dado momento, en algún otro dado momento pues no. Pero no nos damos cuenta porque a veces nos han pasado tantas heridas, tantas injusticias, tantas cosas, que están esas semillitas. Entonces está la superficie y no se ve, así como en la siembra. Están las semillitas, obviamente no se ve, hasta que pasa un tiempo empiezan a brotar. Y cuando eso empieza a brotar, pues ya te das cuenta que es un sembradío. Y así es la amargura. No te das cuenta que está esa raíz ahí, pero un día va a empezar a brotar. Y cuando brote, te va a estorbar. Te va a estorbar. Y una persona amargada, como quedamos que es un veneno, de acuerdo a su origen, a su definición de origen, entonces muchos son contaminados. ¿Y quiénes creen que sean los más contaminados si nosotros estamos en ese estado? Nuestros hijos, los que están cerca de nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos brotando. En inglés el significado de esa palabra brotando es estar produciendo. Cuando se produce poco o mucho. Es mucho, mucho, mucho. Lo define como una primavera. Y cuando habla de no estorbar, en inglés dice que es como que se te amontona algo. O sea, que no piensen que es una raíz así pequeñita de amargura, no. Así como cuando limpias un terreno y empiezas a quitar las hierbas que no sirven, ¿y cómo te sale? ¿Poquita o mucha? Vamos haciendo un montón. A veces así está nuestra alma, con todos nuestros montones de esas raíces. Entonces, por eso, en Efesios 4:31 decía que la quitáramos toda. Así como cuando limpiamos un terreno y dices, no, voy a quitar todas las hierbas, que no. Entonces, cuando limpias un terreno, ¿quieres quitar nada más unas hierbas que no sirven o todas? Toda. Amén. La amargura, de acuerdo al Salmo 73, 21, 22, hace que las personas perdamos la perspectiva. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Aquí se vuelve a confirmar el significado de la palabra amargura.
Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Bueno, hemos hablado de lo que nos han hecho y por eso llegamos a estar en ese estado de amargura, porque no hemos perdonado. El perdón es algo que se da por decisión. Nunca vas a sentir darlo, no vas a decir, ay, es que hasta que yo sienta perdonarte, no funciona así. Es que hasta que Él venga y me pida disculpas, hermanos, nos podemos morir esperando que nos pidan disculpas, que nos pidan perdón. No es que hasta que reconozca su error, o sea, yo sí estoy dispuesto a perdonarlo, pero que venga y me lo diga. Eso no es así, porque debemos entender que la amargura es un pecado y cuando pecamos estamos pecando contra Dios. Entonces es necesario que si yo quiero que sean perdonados mis pecados, primero perdone. Es necesario que yo reconozca que si yo tengo amargura es un pecado, estoy pecando. Y el pecado abre puertas para que ya después sea un espíritu de amargura el que esté en mí. Entonces es todo un proceso evolutivo, no se queda nada más en la injusticia, no se queda nada más en que estoy resentido, en que tengo odio, en que tengo rencor, en que tengo amargura, no, vienen muchas consecuencias. Entonces cuando estamos rodeados, obviamente que contaminamos, obviamente que como dicen por ahí no nos pueden tocar esa canción, porque como dice en el Salmo 73, 22, nos volvemos como unas bestias. ¿Cómo se comporta una bestia? Sin raciocinio. ¿Cómo más se comporta? Desenfrenada. ¿Cómo más? Con violencia. Agresiva. Entonces, si nosotros hemos educado a nuestros hijos con violencia, con todo respeto se los digo, hermanos, si los hemos educado con gritos, es porque realmente estamos amargados. Estamos amargados por esas injusticias que sí pasaron, que sí fueron reales y que nosotros hemos decidido traer a nuestra vida hasta el día de hoy. Y entonces, como nosotros tenemos veneno, nadie puede dar algo que no tiene. Todos damos de lo que tenemos. Entonces, una serpiente cuando muerde, ¿puede dar otra cosa? Solo da lo que tiene, que es su veneno. Entonces, cuando la situación de nuestra alma es en amargura, pues solo damos eso. Entonces, a veces ya ni es la persona, pero se parece la situación o se parece la persona y ya puedo explotar y volverme como una bestia. Ya puedo actuar de una forma que después decimos, es que no sé ni qué me pasó, no sé cómo perdí el control de esa forma. Pero es porque la raíz de eso es la amargura. Entonces, ¿cómo creen? Otra vez nos hacemos la misma pregunta del principio. ¿Hay amargura en mi familia? Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea que en este orden, ¿qué viene primero? La amargura. Entonces me enojo, tengo ira, después ya estoy gritando, ya estoy malediciendo, después ya tengo toda malicia. Cuando yo estoy pensando cómo vengarme, o que si yo pudiera me vengaría, es porque tengo esa amargura. Porque yo no he perdonado a esa persona. Perdonar a alguien, sobre todo en el caso de un abuso sexual, no quiere decir que vas a tener una relación con esa persona o que van a ser cercanos. Simplemente es que tú estás dejando esa herida, es que tú estás perdonando y que tú aceptas que tienes una herida muy profunda, porque las heridas del abuso sexual son muy profundas y que tú quieres ser sanado. Pero el primer paso para que sea sanado es pedir perdón a Dios porque estamos pecando, por no perdonar. Y el segundo es empezar a perdonar. Cuando nosotros podamos responsabilizarnos de todas estas situaciones, podamos enfrentarlos, podamos entender que no necesitamos aliviarnos, sino sanarnos, y podamos entender que un proceso para sanar
que nuestro Señor nos va a sanar, pero que puede ser doloroso, porque puede ser doloroso recordar, porque puede ser doloroso ver a esa persona. O de pronto vives con esa persona, porque si la amargura está en la familia, si nosotros nos hemos aprendido en convivencia con esa amargura, pues ya la mamá está amargada, el papá está amargado, los hijos están amargados, hasta el perro. Entonces eso ya lo hicimos un ambiente normal, ya lo normalizamos, ya nuestros hijos también lo normalizaron. Entonces, ¿ustedes quisieran que nuestros hijos cargaran con el dolor que a veces nosotros cargamos? Yo creo que siempre nosotros queremos lo mejor para ellos. Entonces ellos deben de ver desde nosotros cómo nosotros dejamos que nuestro Señor nos sane, cómo nosotros dejamos el viejo hombre, cómo nosotros sí somos capaces de perdonar. Porque usamos mucho esa palabra y a veces cuando nos recordamos de las personas anteriores a nosotros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, tenemos mucho esa palabra de que ahí estaba bien amargado, ahí estaba bien amargada, ahí era una amargada. Pero muchas veces no sabemos todo lo que envuelve esa palabra, y esa palabra envuelve ese dolor, envuelve esa injusticia. Es la forma, es la consecuencia de todo lo que nos pasó. Entonces, si hay amargura en mi casa, no es porque voy a llegar y le voy a decir a mi esposo, es que hoy me enseñaron que estás amargado. No, papá, es que hoy me enseñaron que estás amargado. Tú lo que tienes es amargura. No se trata de diagnosticar a los demás, porque ese es otro síntoma de la amargura, cuando diagnosticamos a los demás. Cuando decimos, no, eso yo creo que lo dijeron para fulano o para mengano. ¿O ya escuchaste? No. Ese es otro síntoma de la amargura, porque pienso que yo no. Entonces esta palabra es para mí, y si yo quiero cambiar mi familia, yo no puedo cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, aunque por más que yo quiera. Pero yo puedo decidir, ni siquiera me puedo cambiar a mí, pero yo puedo decidir ir a quien sí cambia, ir a quien sí sana, porque los psicólogos no pueden sanar. No tengo nada en contra de la ciencia, pero ellos solo te pueden diagnosticar, te pueden dar tu aspirina, tal vez de pronto espiritual, de que ya alivia, cuenta hasta 10 mientras respiras profundamente. Mira, mi mejor consejo es cálmate, pero eso no te va a aliviar. Eso tal vez te alivie un poco, o de pronto no te va a aliviar, porque no sabemos ni siquiera cómo calmarnos, porque no sabemos cómo ni siquiera ya no seguir enojados. Pero cuando venimos al único, al autor y consumador, cuando venimos a nuestro Salvador, como el domingo fuimos enseñados, que su sangre preciosa es la que está vigente, la que nos limpia, la que nos sana, la que nos purifica, la que nos quita todas esas mezclas. Cuando nuestros hijos ven que esta generación, que somos ahorita ustedes y yo, hermanos, sí está dispuesta a cambiar, sí está dispuesta a no heredarles esa amargura, porque los hijos empiezan a odiar al papá, no porque ellos nacieron así, o a la mamá, o a la abuelita. ¿Quién cree que les enseñó? Nosotros. ¿Quién le contó los problemas familiares? ¿Quién les contó que en 1980, cuando todavía ni nacían, tu abuelito y tu abuelita y tu tía tal y Citlana y todos? ¿Quién les contó eso? Y así nosotros muchas veces podemos estar heridos por cosas que ni nos hicieron a nosotros. ¿Por qué? Porque vino mi hermana y me dijo, es que mi esposo, fíjate que esto y que el otro. Y yo ya veo que se reconcilió y yo todavía sigo enojada con su esposo y ahora me voy a enojar hasta con ella. ¿Pero cómo lo perdonaste? Si tú después de todo lo que me contaste, él es esto, él es aquello. Y ya estoy yo bien enojada hasta con el esposo, con ella, y bien herida, y ya no le hablo a nadie. Porque muchas veces hacemos esos asuntos que no son nuestros como nuestros. Yo todavía no soy suegra, pero tengo amigas que lo son. Digo, ay, mi Señor, ayúdame. Te estoy orando por anticipado, ¿no? Muchos años, para ver si me ayudas en ese momento. Y me dicen que pues es lo más terrible. Y me imagino, porque pues si
como hemos aprendido que los hijos son los idolitos, yo he visto como cuando a una mamá en la escuela le dicen, ay, es que lleva este rasguñito porque fulanito le pegó. Uy, le hubiera dicho que sacó 0, no sé, otra cosa. Ya casi se quiere armar la Tercera Guerra Mundial ahí. Entonces yo veo eso y me imagino que son grandes y dicen, oye, es que me hizo esto. O que no te dicen, pero tú estás viendo que a tu bebé no le dan de comer como tú le dabas. Que a tu bebé, a tu tesoro, no le planchan como tú le planchabas. Es que no le sirve como yo le servía. Ay, es tan descuidada. Ay, está. No se pudo encontrar otra más. No, floja lo que le sigue. No, mira, yo en mis tiempos trapeaba como la Cenicienta. ¿Por qué tú le haces así? Y nos herimos. Y el hijo, la hija, no les importa. Pero nosotros, ahí estamos sufriendo. Ay, no, hija, es que mejor le hubieras hecho caso al hijo del vecino, porque mira, él sí, ahorita te tuviera como reina en un palacio, mira, ya viste. Ay, hija, bueno, pues ya. Y estás enojada porque a lo mejor tu yerno pues no alcanza a percibir esas cantidades, ¿no?, que tú desearías. Pero tu hija está feliz. Y la que estás herida eres tú. O el que estás herido eres tú. No, pero como mi hija, mi princesa, mi muñequita de porcelana, se fue a encontrar semejante. Ay, no, ni leer sabe, bueno, ni hablar. Y ya estás herido por eso. A veces nos podemos herir por cualquier cosa, por cualquier situación. O cuando a veces las maestras nos vienen con quejas de nuestros hijos. Ya nos cae mala maestra. La maestra no puede ver lo especial que es mi muchachito. Ya nadie me puede decir nada porque no, yo me hiero, pero es porque están esas raíces ahí. Entonces yo veo en la actualidad, antes no era así cuando yo iba a la escuela, pero ahora veo que sale la maestra y les dice, ay, es que puedo hablar con usted, ay, es que le quería comentar algo. Y yo me le quedo viendo así como, dígame. Entonces ya no saben si como que sí decirte o no decirte o cómo vas a reaccionar, porque hay padres que pues hasta han llegado a golpear a los profesores. Como nos dice el Salmo 73, que llegamos a ser como bestias por esa amargura, ya nadie nos puede dar una queja. Ya el policía no nos puede parar porque nos paramos, pero bajamos el vidrio y con 3 piedras en la mano. A ver qué pasó. Entonces, pero eso es por nuestra condición, eso se deja ver. Nos pueden volver a herir si tú perdonaste a esa persona, porque por ejemplo en la familia, les estoy hablando de en la familia, vivimos papá, mamá, hijos, o mamá con los hijos, papá con los hijos. En la convivencia diaria, como cuando les decimos a nuestros hijos, pues es que es normal que te caigas porque estás jugando, ya levántate, no pasa nada, sacúdete, ya, no seas chillón. Esas palabras, esos consejos a veces nos los tenemos que autodar, por eso les digo, hablen con los conocedores, o sea, hablen con ustedes mismos. Y en la convivencia familiar, a veces no queremos que nos pase nada, que nadie me diga nada, que nadie me toque, que ay no, que no, otra vez ya me ofendiste, pero si ayer ya te perdoné y oro y otra vez. Estamos en la convivencia y como en el juego es como un futbolista. ¿Creen que se puede jugar sin ensuciarse? En la familia van a pasar heridas pequeñas, heridas grandes, heridas más profundas, porque es parte de la convivencia. Pero ¿cuál es el antídoto para sanar esas heridas? Perdonar. El perdón es algo que se ejercita, es algo que se practica, no es como que lo voy a usar ahora el 24 de diciembre porque es época de perdonar. Si de verdad, aunque sea ese día, perdonáramos, como dicen, se seguirían hablando en enero, en febrero, marzo, abril y todos los meses. Pero ni siquiera ese día, o sea, si de verdad esa tradición fuera así, por lo menos un día, yo creo que ya muchas familias no se seguirían peleando por los terrenos, por la herencia y por lo que me dejaron y lo que no, y por lo que me hicieron en el 1954. Bueno, no me lo hicieron a mí, fue a mi abuelita.
pero ella me contó. Entonces, el perdón no es de un día, no es de una temporada. Cuando le preguntó el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesús, ¿cuántas veces? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesús? ¿Por qué creen que le haya dicho eso? Nuestro Señor Jesucristo es maestro de maestros. Y él todo lo que decía, él ya lo había vivido, ya lo había cumplido o lo estaba cumpliendo. Entonces, ¿cuántas veces al día creen que él perdonaba a sus discípulos? A veces ni les decía o no estaba esperando. A lo mejor ellos ni siquiera se daban cuenta que le habían hecho algo o no estaba esperando. Yo no he leído en la Biblia que diga, y estaba esperando a que Pedro le pidiera disculpas porque le cortó la oreja al otro. Y estaba esperando que le pidieran disculpas y perdón porque no creían. Y estaba esperando que le pidieran disculpas porque le dijeron tal o cual cosa. Él estaba practicando el perdón en ese nivel, 70 veces 7, diariamente. Como cuando te dice el doctor, te vas a tomar esta pastilla cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8, dependiendo de tu enfermedad, de tu situación. Hay pastillas que son de por vida, hay pastillas que solo es un tratamiento. El perdón es de por vida y es estarlo tomando, como cuando a veces nos dicen en una pastilla, cada que usted sienta ese malestar, porque a veces uno le dice, doctor, ¿y cada cuándo me tomo esta más pequeñita? Ah, no, mira, ese es libre, cada que sientas ese dolor, tómatela. Y si persiste el dolor, ven otra vez. Así es el perdón. Está recetado para cada que sientas ese dolor. Mi Señor, si yo siento este dolor es porque yo no he perdonado. Y es muy difícil. No piensen que les estoy hablando de algo que no sé. Pero yo no puedo venir a contarles aquí toda mi vida porque ese no es el tema. Yo sé que es muy difícil perdonar. Y es muy difícil perdonar y que te sigan hiriendo y otra vez perdonar y así se va. Yo sé que hay muchas heridas que nos duelen del pasado. El abandono, el rechazo, un divorcio, que te hayan cambiado por otra persona, que tu propio hermano te haya dado la espalda, te haya traicionado por dinero. Yo sé que esos son temas difíciles, que el amigo que confiaste o que estabas en otro país y mandabas dinero y llegaste y pues no había casa, bueno, ni terreno. Yo sé que hay cosas que son muy difíciles, o perdonar a los hijos, porque a veces en esos actos de rebeldía hacen cosas que nos hieren, que nos lastiman, o a veces estamos, hermanos, amargados contra Dios. A veces, y ese es otro pecado, que nuestro Señor nos perdone también, porque pensamos que lo tenemos que perdonar a Él, porque a mí me tocó esta vida, porque a mí me tocaron estos padres, porque a mí me tocó vivir esto, porque me tocó vivir aquello, por qué permitiste aquello, por qué cuando yo te pedí esto no me lo diste, por qué tuvo que fallecer mi padre, mi madre, por qué tuve que ser huérfano, por qué tuvo que pasar así. Pero siempre lo hacemos en esa amargura, en ese reproche. Y claro que para esas preguntas hay respuestas, que son las maldiciones generacionales, que son los receptores que nos pusieron las cosas que nos heredaron. Cuando hay inmoralidad sexual en una familia, desde fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, pornografía, masturbación, ese pecado va a ir evolucionando de generación en generación. No todas las generaciones tienen que tener el mismo pecado, simplemente va a ser pecado sexual, lesbianismo, homosexualismo. Lo que busca los pecados sexuales es que al final una persona de esa generación quede marcada con una violación sexual. Entonces, cuando nosotros nos permitimos esos mensajes, los ojos, lo que vemos en Face, lo que hubiera sido, ay, si hubiera sido, cómo hubiera sido. Todos esos pecados sexuales no se van a repetir igual en la otra generación, cada vez van a ser peor y peor, y la culminación de eso es marcar a alguien de ese árbol genealógico, y si no es que a todos o a los que más se pueda, con abuso sexual. Entonces, nuestros padres, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos tal vez no entendían eso y cometieron errores y nos pusieron esos receptores y pasó ese abuso sexual.
Ahorita no es el tema, pero bíblicamente se los puedo explicar también. Es así, como en la casa de David. Él venía de la tribu de Judá. Judá acostumbraba a estar con prostitutas. Después David confiesa: en iniquidad me concibió mi madre. Después él peca con Betsabé. Después su hijo se convierte en un violador y su hija en una violada. Su hijo Salomón, más de 1000 mujeres. El pecado sexual no fue igual. David no consultó prostitutas, no veía prostitutas. Judá sí. David no fue violador, pero ese pecado aumentó. Ese pecado evolucionó hasta marcar a alguien de esa generación, hasta marcar a alguien de ese árbol genealógico. Entonces, a veces tenemos amargura contra Dios por muchas cosas, pero es que nosotros traíamos ese gen de maldad, traíamos ya esa información. Amén. Pero para todo hay una solución, porque ya nos diagnosticamos, pero nuestro Señor para todo tiene solución. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, ¿ahorita dónde estamos? ¿Creen que estemos en luz o en dónde? Entonces, ¿el primer requisito lo cumplimos? Sí, porque Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Estamos teniendo comunión ahorita? Estamos cumpliendo el segundo requisito. Y la sangre de Jesucristo, les repito, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué es la amargura? Un pecado. Su sangre es la que nos puede limpiar. Eso no lo vamos a lograr solos. Si lo pudiéramos lograr solos, pues ahorita no estaríamos amargados. Y les digo porque todos pecamos de esa forma. Todos sufrimos injusticias y todos en algún momento nos podemos negar a perdonar, sea unas horas, sea un día, sean 2, sea una semana, un año. Pero su sangre nos limpia, su sacrificio está vigente, su sangre está vigente para nosotros. El Salmo 103, del 3 al 5, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien nos perdona, hermanos, si hemos estado pecando. Él es el que sana todas tus dolencias, pero aquí cuando usa la palabra dolencias no se refiere a dolencias físicas, aunque a causa de la amargura las puede haber. Se refiere a las dolencias del alma. El que rescata del hoyo tu vida. A veces por esas heridas que nos han causado, hermanos, nos sentimos o estamos espiritualmente en esa situación. Nos dejaron en un hoyo, tal vez nuestros padres, tal vez la situación que vivimos en la infancia, o ahora nos sentimos así, sentimos que nuestro matrimonio no tiene una solución, que la relación con nuestros hijos no tiene una solución, la relación con nuestros padres. Entonces nos sentimos en un hoyo. Él es el que te corona de favores y misericordias. Las misericordias de nuestro Señor son nuevas cada mañana. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta promesa está vigente para nosotros, hermanos. Si tenemos amargura, esta es la solución. Ahora, como nos enseñaron el domingo a través de la palabra, somos cercanos. Por más que estemos en una condición de amargura, por más que estemos en una condición de dolor, por más que estemos negados a perdonar, por más que estemos negados a salir de ese rencor, de ese odio, de no es que yo ahora me tengo que vengar, por más de cómo te sientas, de lo que estés pensando hasta este momento, eres cercano. Y si eres cercano, puedes pedirle: ayúdame a perdonar, no puedo. Y sí podemos olvidar, hermanos. Sí podemos dejar de ponernos ese cassette. ¿Cómo? Sustituyendo la información por la palabra de Dios. El que está triste, ¿qué dices los salmos? Cante alabanzas. Pero nosotros tenemos que empezar, ya cuando otra vez la mente se te quiera volver a poner el cassette. No, olvídalo. Ya, ahorita estamos en otra.
Ahorita estamos en otro momento de mi vida. He visto las misericordias del Señor. ¿No han visto las misericordias del Señor, hermanos? Cada día. ¿No ven a sus hijos? ¿Sus hijos son como ustedes? ¿Ustedes esperaban tener unos hijos así? ¿No ha tenido misericordia el Señor con ustedes? Sí, es que no, es que este esposo pues sí está muy panzón, yo quería otro más flaco. Es que este sí está muy chaparro. Es que este sí está muy pobre. No, hermana, no. Porque hay artistas muy bonitas que tienen todo el dinero para operarse, ponerse, quitarse, alimentarse, hacer ejercicio, descansar, dormir, etcétera, etcétera, y aún así no las aman. Entonces, para ver cómo está el otro, pues primero me tengo que ver yo. No nada más tú envejeciste, yo también. No nada más a ti te creció la panza, a mí también. ¿Ok? Entonces, así como nosotras somos, hemos encontrado favor, hemos encontrado gracia. Y las que no tienen un esposo literal, hasta les fue mejor. Tienen al amado. Perfecto. No pienses que una solución va a ser un hombre. Es que este hombre ya no mejor otro. No pienses que una solución va a ser otra mujer. El problema está dentro de ti, no afuera. No pienses que esa va a ser. Es que cuando yo me saqué la lotería, porque si me sacara la lotería, no, mi Señor, yo podría hacer muy buenas obras. Ahorita por eso no las hago. Ahora yo creo que cuando cumpla 50, yo creo que ya voy a ser feliz. Ahora que acabe el 4º piso de mi casa, yo creo que ya voy a ser feliz. Por fin lo voy a haber logrado todo. No, hermanos, somos extranjeros en esta tierra, somos pasajeros. Nuestro Señor nos permite cosas, gloria a Dios, pero eso no es la felicidad. Ahora que mi hijo crezca y me dé la satisfacción de que sea licenciado, porque la amargura también viene de la desilusión, de la frustración, de cuando algo no sale como tú querías. Ahora que mi hijo se case con Citlanita, ahora sí voy a ser la abuela más feliz del mundo. Y resulta que se casó con Perengana y a ti no te gustaba. Entonces te vas a desilusionar. Ahora que me case con este príncipe azul y resultó que ni era tan príncipe ni tan azul y te amargaste porque te desilusionaste. Ahora que me quede en la universidad, no, ahora sí, a ver, tengo 17, a los 23 salgo, a los 24 ya tengo trabajo, a los 26 ya tengo un carro, y de pronto te diste cuenta que no, se frustró el plan, no pasó así y te amargaste. Es que si mi mamá no fuera así como es, yo creo que si yo tuviera como la mamá de la de al lado o la mamá de mi amiga, no, ella sí hasta se va a las fiestas con ella, es bien buena onda. Yo creo que así yo sí sería feliz, mi vida hubiera sido otra. O las mujeres cuando empiezan a contar, en vez de cantar. No, hija, pues yo en mis tiempos, pues sí, claro que era la más bonita de la cuadra. Ay, todos querían conmigo, qué tiempos aquellos. No había uno que era bien ricachón, era el ricachón del pueblo. Uy, no, como mi mamá me decía que me casara con él. Ese muchacho me traía flores, rosas y de todo. Y entonces, mamá, luego, ¿qué pasó? Pues nada, ya conocí a tu papá y pues ya. Aquí acabó la historia, pues ya ni modo. Sé que lo pude haber hecho mejor, pero pues ya. ¿Cómo crees que se siente ese niño o esa niña? Estás hablando desde tu amargura. Y te escucha con las amigas y la tía y cada Navidad recuerdas cuando tenías una cinturita, pero ahora ya tienes una cinturota. Entonces ya todos saben la historia, pero estás hablando desde tu amargura. Tú te casaste con tu mejor opción. Sí, porque acuérdense cómo lo defendías a capa y espada. ¿O no se acuerdan? Como ese por ahí las canciones, con uñas y dientes. Y que no te tocaran al príncipe azul porque uy no, pero es un vago. No. Tú te casaste con tu mejor opción.
Porque si tú hubieras pensado que el ricachón del pueblo, que el otro, te hubieras ido con él. Pero tú te casaste con tu mejor opción, al que defendiste. Igual los hombres, no, es que yo, uy, no, si vieras, no. Juan Camaney me queda corto. No, yo a todas las chamaquitas las traía, pero uy, no. ¿Verdad, mamá? Y la suegra, ay, sí, claro, mi muchachito, mi muñecazo. Mi muñecazo, no, hombre, yo casi ni lo sacaba a la calle porque me lo vayan a robar. Ay, claro que sí. O no, mamá, ay, aquí llegaban de cartas de amor. Bueno, aunque era hombre, pero hasta serenata le traían. No sé, pues no entiendo. Y luego, papá, pues ya conocí a tu mamá. Te quedas así como, no, menos mal que estás enamorado. Estás hablando desde la amargura. Porque si tenías las Miss Universos, ¿por qué no te casaste con la Miss Universo? O a veces sí te casaste con la Miss Universo y sí te casaste con el fortachón. Pero te diste cuenta que también tiene defectos y te amargaste o te desilusionaste. O pensabas que tu hijo iba a ser el licenciado que tú no fuiste. O el niño prodigio de la escuela que tú no fuiste. Y resulta que a él no le gusta eso. Y también nos podemos amargar por eso y vivir amargados. Pero hay que ser felices con lo que tenemos, hermanos. ¿Sí están viendo que están llegando muchos inmigrantes aquí a Valle de Chalco? Y con esto voy a cerrar. Y ellos dicen que aquí en Valle de Chalco estamos bien bendecidos. Sí, la tierra de la que te quejas, esa. Dicen, no, aquí están bien bendecidos. Ven el supermercado y se sorprenden. Dicen, wow, cuánta comida, cuántas cosas, cuánto dinero ganan ustedes. Y tú quejándote porque, ay, otra vez me pagaron bien poquito. Y para ellos, eso es un dineral. Y ellos están felices aquí. Tú los ves caminando y no, ellos comen de todo, prueban de todo, aunque les pique, porque eso sí dicen que, ay, cómo comemos de picante. Y a veces lo que nosotros tenemos no nos es suficiente. Ay, Señor, aquí en Valle de Chalco ya no cabe un mototaxi más. Ay, Señor, aquí cada vez me caigo en un bache más. Ay, otra vez no, ¿por qué no hicieron una plaza más grande? No sé. Y ellos son felices, el tianguis les encanta. Dicen, no, que está muy barato, te dan mucho, porque en sus países, no sé si han visto los tianguis de Venezuela, ni se diga los de Cuba. Son bien pequeñitos, o sea, la central de abastos es una cosa sorprendente, inmensa a comparación de los mercados que ellos tienen. Entonces para ellos ellos nos dicen, no, están bien bendecidos, ustedes están bien bendecidos. Y lo vemos. A veces nos dicen, ay, qué bueno que tienes a tu esposo. ¿Y tú? No sabes qué dices. Ay, qué bueno que tienes a tu esposa, cuídala porque es muy feo cuando ya no tienes esposa. Te la regalo si quieres. Ya no la aguanto ni un día más. Ay, qué bonitos hijos tienes. Si los conocieras. Te los presto un fin de semana. Ay, tu mamá, qué bonita. Uy, sí, aquí la ves así cantando, pero nada que ver. Tienes a tu mamá, tienes a tu papá. Ay, tu hermana. Uy, pero no la conoces apenas. Ay, no. Tienes hermanos en Cristo, tienes una iglesia. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos.